Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer para mí poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. No sé si se me escucha bien. Sí, se ¿Sí? escucha. Ya, muchas gracias. Entonces, aprovecho de agradecer al consistorio, al pastor Marconi que me ha invitado. Y como se dieron cuenta durante el, el- la liturgia, hoy día nos toca conversar un poquito sobre el Salmo 23. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo número 23. ¿Ya? Salmo famoso, salmo muy famoso. Es interesante el libro de los Salmos, porque incluso Juan Calvino, que nosotros tenemos en alta estima, él dice que los salmos son el espejo del alma. Como los salmos reflejan bastante lo que hay en nuestro corazón, reflejan los temores, los sentimientos, las emociones, los miedos, los anhelos que hay en nuestro corazón. Y por eso, no por nada, es cuando uno pregunta a los hermanos cuál es su libro favorito, muchos de ellos van a decir que el libro de los salmos es su libro favorito, porque ellos se ven reflejados en cada uno de estos salmos, ven a veces iras, contiendas, ven un poco de tristeza, pesar, ven alegría, ven confianza en el Señor y muestran esos vaivenes que son propios de nuestra vida. Entonces, por eso vamos a echarle un ojo al Salmo 23. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos una vez más para pedirle al Señor que pueda guiarnos, pueda instruirnos, pueda ayudarnos a comprender su palabra y colocarla por obra en nuestra vida. Oremos. Amado Dios, seguimos delante de ti en este momento, orando para solicitar, oh Dios, que tú puedas ayudarnos, clamando delante de ti para que tú puedas guiarnos en la comprensión de tu palabra, ser transformados por ella, ser completamente moldeados por tu palabra, Señor, ser conformados a la imagen de Cristo cada día. Ayúdanos, Padre, a amarte más, a depender más de ti y a confiar en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Seguimos en este contexto extraño que estamos viviendo hoy día, este contexto de pandemia, de estar encerrados en nuestros hogares, en este contexto quizás difícil, donde nos cuesta un poco ejercer la confianza, en este contexto donde vemos tinieblas a nuestro alrededor, hay miedos que se han guardado en nuestro corazón, quizás ese miedo de ver partir un ser querido, ese miedo a hacer sufrir un contagio, ese miedo que está ahí mostrándonos que hay un enemigo poderoso, como dice nuestro presidente, dando vueltas. Hay tinieblas a nuestro alrededor. Y es complicado, donde a uno le cuesta visitar quizás a un ser querido que ya es de avanzada edad, que ya tiene enfermedades de base, y, y nos cuesta confiar en el Señor en estos momentos. Y es así donde creo que el Salmo 23 puede ayudarnos a comprender un poco más de esto, a aprender un poco más del Señor, aprender un poco más a confiar en este Dios, a confiar en este Padre celestial que nosotros tenemos. Y es por medio de estas palabras, David, que quiere instruir, por medio de estas palabras, David quiere instruir a su pueblo, quiere instruirse a sí mismo, instruir su corazón a confiar en el Señor en medio de las tinieblas. Y para poder confiar en el Señor en medio de las tinieblas, Él va a hablar un poco de la presencia de Dios. Después va a hablar en el versículo 5 de la presencia de los angustiadores.
Y después en el versículo 6 va a hablar de la presencia del verdadero hogar. Y eso lo va a hacer básicamente por 3 imágenes. Son 3 escenas de un teatro de confianza que David está montando, donde del primer versículo hasta el versículo 4 coloca la imagen de una oveja, de un redil. En el versículo 5 cambia la escena y ya nos empieza a hablar de un banquete. Y después el versículo 6 ya habla de una morada, de la casa de Jehová, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esas 3 escenas: una oveja, un banquete y una morada y una casa. Entonces vamos por esas 3 partes. Vamos a ver en primer lugar en esta escena pastoril, en esta escena de la oveja, cómo una oveja deposita esta confianza en Dios. Y vamos a ver qué se nos dice al respecto en los primeros 4 versículos. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces lo primero que quiere mostrar David por medio de estos versículos es la idea del reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa es la primera idea que quiere mostrar David, posicionándose como oveja de un pastor. Y esto es realmente interesante. Uno de los elementos aquí interesantes es que esta idea del reposo David la muestra como no proveniendo de uno mismo, sino que proveniendo de un tercero. Es alguien que me hace descansar. Es alguien externo a mí que me hace reposar. No soy yo mismo el que se echa en una cama, se echa en un sillón, se echa en cualquier lado, y es así donde alcanzo el reposo. No es algo que venga de dentro de mí. El reposo es externo. Es alguien quien lo crea en mí. Y esa imagen es bien interesante porque va en discordancia con lo que nosotros creemos ser el reposo, ser el descanso. Para nosotros, quizás en nuestra cultura, el descanso es llegar a la casa y sentarse o tirarse, mejor dicho, en un sofá y prender la televisión, prender un juego de video, prender el computador o incluso dar algunas vueltas en el celular. Para David esa no es la idea del reposo, no es algo que nosotros logremos, sino que es un externo que hace algo en nosotros. Y esa es la primera idea. Y en función de eso, él va a caminar a una siguiente idea, que es la idea del confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es la idea de una guía. O sea, para poder obtener reposo, yo necesito ser guiado por alguien. Necesito ser guiado por este tercero del cual nosotros estamos hablando. Y es aquí donde es interesante la idea de la oveja. Que nosotros investiguemos un poco de la oveja para saber quién es ese tercero, quién soy yo como oveja. Generalmente en los sermones, en los estudios bíblicos, cuando se habla de una oveja, se habla de una criatura mansa, de una criatura incluso media torpe, de una criatura que no es capaz de orientarse muy bien, bastante torpe en verdad. Esa es la imagen que se nos pasa, esa es la imagen que se nos pasa de aquellos que investigan un poco el reino animal y todo lo demás, y esa información la traemos al púlpito. Pero una oveja para la escritura, para la palabra de Dios, no es tan así. No es tan así, no es este animal adormecido, torpe, sino que si nosotros vamos a otro texto de las escrituras que se nos muestra esta imagen de oveja, vamos a ver algunos elementos interesantes. Vamos a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Fíjense, versículo 13 dice así. Aquí Ezequiel se está refiriendo un poco al pueblo de Dios de los exilios y cómo Dios actuará en ese pueblo de Dios. Dice así: yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Versículo 14 de Ezequiel 34. En buenos pastos las apacentaré. Parece que está utilizando las palabras del Salmo 23.
y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Entonces, claramente está citando el Salmo 23 algunos elementos. Y aquí ya se nos empieza a mostrar un poco quiénes son estas ovejas. Versículo 20. Por tanto, así dice Jehová el Señor. Perdón, me perdí. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Entonces vean interesante la imagen que se nos coloca en la cabeza de estas ovejas. No son torpes, no son bobas, no son como perdidas en el espacio. No son estas ovejas que cuando se habla de la oveja perdida, se perdió por ser un poco lesa, un poco distraída. No, a esa oveja la perdieron. A esa oveja las otras ovejas la empujaron, la atacaron, la cornearon. Esa es la idea de la oveja. No es un animal bueno y manso y medio bobo de tan manso que es. Es un animal malvado. Es un animal que tiene su corazoncito totalmente quebrado. Es un animal que está dispuesto a carnear a uno de sus iguales, a cornear a uno de sus iguales, que está dispuesto a empujar, a darle un brazo al que está a su lado. Y esa es la figura de oveja que se nos plantea. Entonces cuando, por ejemplo, nosotros estudiamos la oveja perdida, no es una oveja que se perdió de boba, es una oveja que la perdieron, que la empujaron, que la cornearon, que la tiraron de un lado para otro. Es esa la imagen que se nos presenta. Y este salmo claramente, perdón, este texto de Ezequiel claramente se toma del Salmo 23 para, para poder extraer algunas enseñanzas y lo interpreta. Y así nosotros podemos comprender también el Salmo 23 como este, eh, este, esta oveja se ve pastoreada por el Señor, puesto que por sus iguales no se vio muy pastoreada, puesto que por su contexto, este contexto la estaba atacando, la estaba destruyendo, la estaba asfixiando. Y es ahí donde la confianza de esta oveja se ve completamente depositada en Dios. Y es ahí donde se nos va donde nosotros seguimos avanzando después de la idea del reposo, en este contexto adverso. Este reposo se logra gracias a esta guía del pastor, este cuidado del pastor, y después ya nos habla un poco sobre el versículo 4 que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, esta presencia del pastor no solo trae reposo, no solo trae guía, sino que también trae ánimo. Trae ánimo. Y todo este trayecto se logra gracias a la presencia de Jehová. Gracias a observar esa presencia, disfrutar de esa presencia. Hay algunos ejemplos claros en la palabra de Dios, y uno de esos es el caso de Job. Es muy interesante el caso de Job. Porque si uno lee los primeros capítulos de Job, se va a dar cuenta que la razón por la cual Job está sufriendo todo esto es porque Dios lo está utilizando como, como forma de ataque en contra de Satanás. No es que Job esté siendo atacado por Satanás, sino que Job está siendo utilizado como una de las herramientas para avergonzar a Satanás. Una herramienta de Dios para avergonzar a Satanás. Y quizás hubiese sido bastante interesante para Job tener esa información, saber eso. Le habría traído a lo mejor mayor confianza en Dios, mayor paciencia, pero él nunca se entera de eso. Él nunca se entera de la reunión de los primeros 2 capítulos, de la reunión celestial que hubo. Entonces, ¿cómo es que Job logra tener mayor paciencia? ¿Cómo es que Job logra ser llamado de
este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo Job logra superar este trance, superar estas tinieblas? Es gracias a la presencia de Dios. Cuando Dios aparece y se muestra a sí mismo con sus atributos. Cuando Dios muestra cada una de sus cualidades. Cuando Dios muestra quién Él es. Y es ahí donde Job logra entender todas las cosas, logra perdonar a sus amigos, logra confiar en Dios, logra disfrutar de Dios a pesar de lo terrible que estaba sufriendo. Entonces, es aquí donde este salmo nos habla de buscar a Dios, buscar la presencia de Dios, buscar conocer a Dios, buscar conocer sus atributos, buscar ser moldeado por ese Dios. Y por eso la presencia de Dios es sumamente importante. Y en este sentido, para poder estar en esa presencia, disfrutar de esa presencia, la palabra de Dios es sumamente importante. La lectura de la Escritura, la lectura de su palabra, el conocer cada uno de los atributos de Dios, el estudio profundo de las Escrituras, va a poder ayudarnos en esto. También muy de la mano con ese estudio de la palabra, las vivencias personales en función de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno vive alguna experiencia, alguna situación, sea cual sea, por simple o por compleja que sea, el buscar ver ahí a Dios y sus atributos. Por ejemplo, una situación bastante simple, el poder salir, que lamentablemente hoy en día no podemos, pero ya algunos van a poder a partir del martes, salir y ver un árbol, ver todo el proceso o incluso comer una fruta. Es ahí donde nosotros podemos ver la provisión de Dios. Podemos transformar nuestra forma de verse comer una fruta y podemos verlo como Dios haciendo mover cada una de las estrellas que nos rodean, incluso la del sol, para que un árbol pueda ser nutrido, para que ese árbol pueda generar un fruto para después yo ser alimentado. Y en ese proceso nosotros vemos a Dios, vemos su providencia para con nosotros. O incluso en situaciones más complejas de sufrimiento por causa de pérdidas, en eso nosotros también podemos ver a Dios, cómo Él gobierna todas las cosas, cómo Él guía todas las cosas, y cómo nosotros en aquello estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. O incluso en situaciones como las que estamos viviendo hoy en día, como nosotros tenemos un anhelo por poder reunirnos, ese anhelo es real, nosotros tenemos nostalgia de uno del otro y tenemos incluso nostalgia del propio templo, de poder ir y adorar a Dios en el templo. Después vamos a hablar un poco más de esa idea de nostalgia del templo, pero esa existe y nosotros podemos ver y transformar nuestro corazón y decirle, ¿sabes qué? Esa nostalgia es real, pero hay una nostalgia mayor en nuestro corazón, que es porque dejemos de pecar, porque una nostalgia de volver al Edén, una nostalgia de volver a un mundo sin pecado. Y es ahí donde nosotros necesitamos, por ejemplo, del retorno de Cristo para que eso ocurra. Y así vamos transformando y viendo a Dios y sus atributos en cada una de las situaciones que nosotros vivimos. Muy bien. Entonces, luego de el salmista mostrar la presencia de Dios y cómo en medio de estas tinieblas, la presencia de Dios, el conocer a Dios nos transforma y nos ayuda a tener reposo, tener un guía, tener alguien que nos dé ánimo, que nos anime, pasa a la siguiente idea. Entonces, después de la presencia de Dios, habla de la presencia de los angustiadores. Fíjense en el versículo 5, donde si antes se nos presenta la idea de una oveja, ahora se habla de un banquete. La siguiente escena. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este texto es muy extraño, es muy raro. En lo personal es súper raro. Es una, una rareza gramatical muy, muy extraña, porque habla de una mesa, habla de un banquete, eh, y cómo ese banquete está preparado para mí, pero es delante de los adversarios. Eso es muy raro, es muy raro. Imagínese, por ejemplo, usted que tiene algún jefe que le cae mal o alguna persona que le desagrada, aquella persona que le incomoda incluso conversar.
y usted está en sus vacaciones, logró ahorrar durante mucho tiempo para poder ir a lo mejor al extranjero o a alguna ciudad del país que le gusta mucho, y está disfrutando en el restaurante que siempre quiso disfrutar, está comiendo en el restaurante que siempre anheló visitar, y incluso usted ahorró para poder ir a ese restaurante, y se sienta a la mesa y se da cuenta que en la mesa del frente está aquella persona que a usted no le agrada mucho, aquella persona que incluso su más mínima palabra a usted ya le mueve el estómago. Le aseguro que la comida, por buena que sea, por espléndida que sea, le va a saber un poco amarga. Entonces, esta imagen que se nos presenta acá es muy extraña, porque es un banquete delante de los angustiadores. Y como es tan extraña, eh, no es raro que hayan salido diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la interpretación. Y la más oída desde los púlpitos es que es como se nos presenta la imagen de que uno está siendo exaltado, por así decirlo. Ya que confió en Jehová, uno está siendo exaltado y tiene un banquete, y los enemigos están mirando esa escena donde yo estoy disfrutando este banquete y ellos están siendo humillados. Esa es como la interpretación tradicional que se nos habla desde el púlpito, tradicional y popular. Pero parece ser que no es así. Parece ser que en este versículo David está mostrando un poco esta idea de tinieblas. ¿Por qué? Fíjense en lo siguiente. Están los angustiadores, tenemos un banquete, y en la segunda parte del versículo 5 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa escena de la copa ya nos tiene que traer varias imágenes a la cabeza. Por ejemplo, si logran ir a Zacarías, capítulo 12, versículo 2. Zacarías, capítulo 12, versículo 2. 12:2. Dice así: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. ¿Qué está queriendo decir? Ahí utiliza la imagen de la copa, pero está queriendo decir, mira, yo voy a utilizar a Jerusalén para emitir un juicio en contra de las naciones que están alrededor. Dios está diciendo, yo voy a usar a Jerusalén para enjuiciar, como elemento de juicio. Entonces la copa para Zacarías parece ser esta idea de juicio. Pero no se queda ahí, no se queda ahí. Si nosotros vamos mucho más adelante a Apocalipsis, capítulo 16, Apocalipsis 16, aquí se nos va a hablar de las copas de la ira de Dios. Se nos van a contar una gran cantidad de veces, alrededor de 7 veces, cómo ángeles derraman copas. Y y lo que hay en esas copas es ira de Dios. Son diferentes eventos que reflejan este enojo, esta rabia, esta ira de Dios en contra de la humanidad pecaminosa. Entonces, nuevamente, la copa es un símbolo de ira. Y el clásico que nosotros tenemos, que es Jesús diciéndole al Padre, pase de mí esta copa, pase de mí este cáliz. Entonces, copa para la escritura no es algo bueno, no es algo bueno. Entonces, la imagen que se está presentando acá es básicamente la imagen que este hombre en este banquete no está pasándolo bien. Este hombre que está en este banquete está delante de sus angustiadores, porque él está recibiendo esta ira de parte de sus angustiadores. Entonces aquí donde nosotros tenemos las tinieblas, estos angustiadores que buscan derramar su ira sobre este David. Entonces podemos imaginar varias escenas, podemos imaginar varios momentos en los cuales David pudo haber sufrido la presencia de sus angustiadores, la persecución de Saúl, la persecución de sus hijos, etcétera, etcétera. Varios momentos en los cuales David estaba siendo perseguido, acusado y queriendo que la ira de otros sea derramada. Y a su vez,
este Salmo 23 está muy unido con el Salmo 22. Si nosotros vamos al Salmo 22, dice así en el versículo 6, Salmo 22, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Entonces muestra un poco esta idea de cómo el sufrimiento que estaba pasando David, esta angustia profunda, y de ahí camina hacia la siguiente idea. Entonces ya tenemos la idea de la presencia de Dios como reposo, como guía, como ánimo. Y después ya en la siguiente escena, cuando se nos habla del banquete, tenemos la presencia de los angustiadores y el profundo sufrimiento. El tema es que esa escena termina a la mitad, no está la parte feliz de esa escena. Entonces ahí viene el versículo 6, mostrando otra escena que complementa a la escena anterior, que es esta escena de la casa. Y dice así, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré largos días. Entonces, ya que estoy pasando por este profundo sufrimiento, este profundo pesar, estas grandes tinieblas mostradas en el versículo 5, aquí nace la confianza en estas tinieblas, en esta otra escena, que habla que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La idea de casa de Jehová es interesante porque todavía no había sido construido el templo. Entonces probablemente se refiera al tabernáculo. Y al referirse al tabernáculo, es interesante porque el tabernáculo es una presencia de Dios, pero intermitente. Porque cuando se levantaban las tiendas, el tabernáculo eran tiendas que se levantaban, cuando se levantaban las tiendas, ya no estaba la casa de Jehová ahí. Ya estaba en movimiento, estaba yendo para otro lado. Entonces era necesario que tabernacularan de nuevo, que levantaran tiendas de nuevo, para poder disfrutar de esta casa de Jehová. Entonces eso significa que hay un anhelo en David. Hay un anhelo por la creación de un templo, un lugar donde esté establecido, aquí es la casa de Jehová y permanece inamovible. Y ese elemento es interesante, ese elemento de anhelo, porque nosotros sabemos que David buscó artículos, buscó cosas para construir el templo hasta que Dios le dijo, mira, tú no lo vas a construir, va a ser tu hijo. Entonces, ese anhelo por ver esa casa de Jehová está presente acá y es ahí donde se deposita la confianza. Y trayéndolo a nuestros días, es aquí también donde se deposita nuestra confianza. Nosotros también anhelamos el día del retorno de Cristo, el día en que Él hará morada en este mundo de una forma definitiva. Ya no será un tabernáculo donde está sí, pero todavía no, sino que será algo establecido y ya inacabable, inamovible, donde podremos disfrutar de la presencia de Dios de una vez y para todos siempre, donde ya no habrá más pecado y ese debe ser nuestro anhelo que distingue todas nuestras relaciones. Y es aquí donde, caminando ya hacia aplicaciones prácticamente finales, tenemos algunos elementos interesantes. En el versículo 5, que nosotros vimos anteriormente sobre la presencia de los angustiadores, es este David quien dice, mira, mi copa está rebosando, están mis angustiadores, y, y yo voy a sufrir la ira de parte de Dios. Obviamente nosotros citamos el texto de Cristo diciendo mi copa está rebosando, porque es aquí donde nosotros vemos un cumplimiento en Cristo de este texto. Entonces, donde yo tengo varios angustiadores que me están atacando, que me están agrediendo y que quieren derramar su ira sobre mí, eso ya no va a ocurrir más. Eso ya nunca más ocurrirá en estricto rigor, porque Cristo ya bebió la copa de la ira. El mayor angustiador que nosotros podríamos tener es el propio Dios en nuestra situación de pecado.
el mayor enemigo que nosotros podríamos tener es Dios en nuestra situación de pecado. Pero gracias a la obra de Cristo, quien tomó ese cáliz de la ira para sí, nosotros ya no sufrimos esta situación. Ahora, obviamente, sufrimos situaciones de tinieblas de parte de angustiadores humanos y de situaciones que nosotros vivimos, pero aún así, nosotros tenemos la esperanza, la confianza en estas tinieblas de que eso pasará, de que eso ya no existirá más, de que eso en algún momento se acabará. Y por último, si no se acaba en esta existencia, se acabará cuando Cristo venga. Y es ahí donde refuerzo ese anhelo por la segunda venida. Es ahí donde hago crecer en mi corazón ese anhelo por una segunda venida. Es ahí donde empiezo a amar más ese mundo. Es ahí donde anhelo esta casa que se dice en el versículo 6. Esa casa de Jehová donde Cristo fue a prepararnos lugar. Y ese anhelo crece cada día. Y es ahí donde tenemos una última aplicación que voy a ejemplificar de una forma bastante simple. Recuerdo que cuando era chico, cuando era niño, mi, mi mamá me decía una frase bastante constante, porque ella era bien callejero. Ella me decía, ni se te ocurra entrar con los pies embarrados a la casa. Porque obviamente yo era callejero y salía incluso lloviendo. Había barro y al momento de entrar iba a dar el primer paso y ya recibía ese anuncio de ira y de juicio que se vendría si yo cometía aquella atrocidad de entrar con los pies embarrados a la casa. Muy bien, el tema es el siguiente. Nosotros sabemos a cuál casa vamos a entrar. Nosotros sabemos que nuestra morada final será una casa completamente limpia, completamente sin pecado, completamente sin manchas. Entonces, ¿cómo yo aplico esa verdad a nuestros días? ¿Cómo pretendo vivir? La pregunta que debo hacerme es cómo pretendo vivir hoy en día para poder entrar a ese lugar. ¿Acaso pienso entrar en ese lugar con una vida manchada, una vida con pecado? ¿O desde ya quiero vivir en conformidad a esa morada? Eh, Volviendo al ejemplo bobo de lo que ocurría en mi casa con mi mamá. Yo sabía cuál era mi destino al llegar a casa. Si es que llegaba con los pies ensuciados, debía esperar, limpiar, etcétera, etcétera. Entonces mi trayecto a mi casa, obviamente iba a ser saltándome los charcos, las pozas, el barro, evitando todas esas cosas para poder llegar lo más limpio posible y después poder entrar. Es así como debe ser nuestra vida hoy en día. En función de que yo anhelo una vida santa, yo anhelo una morada santa, es que hoy en día ya me despojo de aquellas suciedades que están dentro de mí. Y obviamente ese despojar tiene que ver con el revestirse del nuevo hombre, y en esa obra soy completamente ayudado por Dios. Por eso, anteriormente, en los primeros 4 versículos se habla de la idea de guía, de esta tercera persona que genera el reposo en nosotros, de esta tercera persona que nos guía, de esta tercera persona que nos da ánimo. Mostrando, la escena es maravillosa porque en los primeros versículos eh, David muestra esta imagen de un padre que toma las manos de su hijo y le va guiando en el camino, que toma las manos de su pequeño bebé enseñándole a caminar y lo va haciendo caminar por un determinado camino, lo va guiando por un determinado camino. Y en esa caminata de este bebé que no logra sostenerse en pie, él se siente tranquilo, se siente confiante, se siente con ánimo, porque a pesar del lugar en el que esté, de lo tambaleante que están sus piernas, él sabe que está siendo sostenido por Dios, por su Padre. Y es así donde pasa la siguiente escena y nos habla de este valle turbulento, pero que nuevamente está la escena de la oveja ya instaurada, ya está clavada en nuestra cabeza, y se nos dice donde en esta mesa de angustiadores, yo estoy tomado de mi Padre, yo estoy de las manos de mi Padre. O en nuestro caso, nosotros ya sabemos que Cristo pagó, nosotros ya sabemos que Cristo bebió el cáliz de la ira. Y es ahí donde, sabiendo esto, nosotros pasamos a la última escena, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, o en palabras de Jesús, yo he preparado las buenas obras para que ustedes anduviesen
en ellas. Yo de antemano he preparado estas buenas obras para que ustedes anduviesen en ellas. Y es ahí donde se dice, en la casa de Jehová moraré largos días. En esa casa de Jehová que nosotros esperamos, donde Cristo fue a prepararnos lugar, nosotros viviremos para todos siempre, porque, volviendo al ejemplo bobo que les cité de mi madre pidiendo la limpieza, fue Cristo quien limpió cada uno de nuestros pasos. Fue Cristo quien limpió cada uno de nuestros caminos para poder llegar a esa morada de forma limpia, de forma santa, de forma perfecta y sin mancha, y poder disfrutar largos días de esa morada que Cristo ha preparado para nosotros. Así que el Salmo 23 es maravilloso, es lindo y trae aplicaciones inmediatas para nosotros. Nosotros disfrutamos de esta paz, de este reposo, porque Cristo bebió del cáliz de la ira para poder traer paz y limpieza a nuestro corazón. Y ese es nuestro anhelo, de poder disfrutar totalmente de esta morada nueva que nosotros tenemos. Así que para poder hacer crecer este anhelo, una de las prácticas que nosotros tenemos es la oración. Así que para terminar este sermón, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a hacer una de esas prácticas y pedirle a Dios que pueda hacer crecer este anhelo dentro de nuestro corazón. Así que oremos. Amado Dios, estamos delante de ti, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu misericordia, agradecidos por esta paz que tú has conseguido, Señor, por medio de Cristo, agradecidos porque tú has limpiado nuestro corazón, agradecidos porque tú has traído nueva vida a nuestro corazón, porque por medio de tu presencia podemos encontrar paz en medio de las tinieblas, podemos ver de forma clara a nuestros angustiadores, Señor, saber que merecíamos la ira de nuestros angustiadores, pero aún así, oh Padre, sabemos que tú has tomado esa ira para ti. Tú en Cristo Dios has tomado esa ira para ti, Señor. La has derramado en tu Hijo. Y de esta forma nosotros podemos disfrutar de una nueva morada. Podemos disfrutar de Cristo. Podemos disfrutar, oh Dios, de esta santidad que tú nos has regalado. Y te pedimos, oh Padre, que tú nos continúes guiando, nos continúes llevando por tu reposo, llevando por tus caminos, Señor, para poder disfrutar más de ti y amarte más y anhelarte más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.